Buen día, ¿cómo están? Ahora sí, ¿cómo andan todos, todas? Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Preparados para la última clase de práctica? Sí, Genial, genial. Bueno, hoy vamos a comenzar y terminar en realidad el práctico número 6, práctico de electroquímica. Así que, bueno, como, hola Lu, buen día. Vamos leyendo el chat también. Como ya han visto en la teoría, dentro de todo no es un tema tan complejo. Sí, como siempre les digo, es cuestión de prestar atención acerca de lo que vamos a trabajar, de qué es lo que nos están pidiendo, de cuáles son los conceptos con los que estamos trabajando. Así que bueno, un poco la idea va a ser esa, ¿no? Poder ir trabajando y revisando. Son ejercicios, van a ver también que es una, o si ya la han visto, es una guía que tiene eh, dentro de todo y comparada con las otras guías, también no son tantos ejercicios y son bastante eh, similares en su forma de resolver, ¿no? Así que bueno, vamos a ir comenzando con eso. En cuanto a las novedades, les cuento que, y que ya también las pasé por el grupo, el próximo sábado, que es 27, si mal no recuerdo, me corrigen cualquier cosa. El próximo sábado tenemos el segundo parcial de química inorgánica, ¿sí? Ahora en estos días de la semana vamos a terminar de ir viendo quiénes son los que recuperan, no los que recuperan, los que tienen que rendir algún tema en particular, que quienes hayan rendido los coloquios. Bueno, por ahí si hay algunos que no les ha ido tan bien en alguna parte y demás, eso se recupera en el parcial. Y vamos a tener el parcial a las 3 de la tarde, el día sábado que viene. Lo tomo yo al parcial, así que, bueno, eso, comentarles esas cositas. Y bueno, posteriormente la idea es que si nos va bien a todos, ese mismo día ya concluimos con la materia, si no, por supuesto, está la instancia de recuperación, y ya iríamos concluyendo, cerrando con todo lo referido a química inorgánica por este cuatrimestre. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto, alguna duda que haya quedado al respecto de eso, de lo que acabamos de comentar? no, profe. Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Sábado 20, 15 horas, por el aula 6 o 6B, yo ya les confirmo una vez que nos habiliten eso, así podemos ya encontrarnos, pero lo mismo les estoy mandando por la plataforma, por la página, ya se me mezcla todo, plataforma, página, Zoom, Meet, bueno, les estoy mandando entonces por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, el enlace para que nos encontremos ese día, ¿sí? Va a ser, como les decía, el segundo parcial, y van a tener un tiempo para su desarrollo, y bueno, y ya estaríamos ya próximos a la finalización. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con la guía de trabajos prácticos. Esta guía de trabajos prácticos, que no la abrí, pero que ya se las voy a ir mostrando, lo mismo, la tienen ustedes. Vamos a empezar a compartir la pantalla, así pueden ver todos.
share. Bien. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Bueno, nuevamente es una guía que está constituida por un cuestionario orientador que tiene 11 preguntas y después las actividades de aplicación, que son las que nos dedicamos básicamente en la clase, que también está formada, en este caso, por 13 preguntas, ¿sí? Por 13, sí, por 13 preguntas con sus respectivos incisos. Hoy día lo que vamos a hacer es comenzar entonces con la resolución de los problemas. Por supuesto que, como siempre les digo, es con la resolución de algunos problemas por cuestiones obvias de tiempo, pero para que puedan después ustedes ir resolviendo. Hoy día vamos a dar el enfoque acerca de los temas que más, como que más van a sobresalir en cuanto a la parte práctica. Ustedes además ya vieron la teoría, y recuerden que el parcial tiene tanto teoría como práctica, ¿no? Así que bueno, para que vayan también teniendo en cuenta esas cuestiones. En cuanto a este trabajo práctico, que es el de electroquímica, trabajo práctico número 6, es importante que recordemos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la electroquímica? ¿Sí? Y la electroquímica, cuando nosotros empezamos a definirla, tenemos que, y que es por eso que se da muchas veces con el tema de redox, es porque justamente la electroquímica es la parte de la química que se va a dedicar al estudio de las transformaciones entre lo que es energía eléctrica y energía química. Y en este caso, todos estos procesos que vayan siendo procesos electroquímicos son reacciones de tipo óxido-reducción, reacciones como las que hemos estado trabajando en el práctico anterior, y en donde en este caso se produce una en liberación de energía, y esa energía que es liberada por una reacción espontánea justamente es la que se va a convertir en la electricidad, que es la que, bueno, conocemos directamente, o esa energía eléctrica, que es la que tenemos que también puede ser producida, se aprovecha para inducir una reacción química de tipo no espontánea. ¿Qué es lo que va a depender? Si la reacción es espontánea, si la reacción no es espontánea, ¿no? Si se libera energía, entonces estamos hablando de una reacción espontánea, y en este caso esa reacción liberada es transformada en una energía eléctrica, mientras que si la reacción no es espontánea, entonces esa energía eléctrica es utilizada justamente para que la reacción que no es espontánea y necesite energía, la pueda llevar a cabo, ¿no? La pueda inducir. Ustedes ya habrán visto este esquema, es un esquema de una celda galvánica. En esta celda galvánica fue una de las primeras, bueno, es lo que nosotros también conocemos como pila de Daniels. Esta pila de Daniels se formó, o está formada básicamente por estructuras como las que estamos viendo, que son por un lado vasos de precipitado. En estos vasos de precipitado están conectados por un tubo en forma de U. Es un tubo de vidrio hueco que se conoce como puente salino, y en el interior de ese tubo hueco, puente salino, encontramos soluciones de sustancias
básicamente que no van a reaccionar, que en este caso es cloruro de potasio, pero también puede ser un nitrato de amonio, y en las puntas de esos tubos en formas de U encontramos unos taponcitos que se hacen bien consistentes, bien duros de algodón, para que no salga la solución desde el interior. Además, encontramos electrodos, bien digo, que vamos a conocer con el nombre de ánodos y de cátodos. Estos ánodos y cátodos son normalmente estructuras sólidas, pero también pueden estar en estado gaseoso o en estado líquido. Ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con el práctico, ¿no? En este caso es un ánodo, hay un ánodo de zinc y un ánodo de cobre. Fíjense que en el tubo de ensayo, otra vez no, en el vaso de precipitado, donde se encuentra la solución de sulfato de zinc, tenemos el electrodo de zinc, que es una barra metálica básicamente de zinc puro. Y por otro lado tenemos una solución de sulfato cúprico, y en esa solución de sulfato cúprico hay sumergido un cátodo, que en este caso es un electrodo de cobre. Ambos electrodos se encuentran unidos por medio de un cable, y en este caso la pila de zinc hay fíjense, una lamparita que lo que determinó que había, un flujo de electrones, y había esa transformación de energía eléctrica, perdón, de energía química en energía eléctrica, era este foquito que se encendía cuando se llevaba a cabo la reacción química. Esta es una reacción química que se lleva a cabo en ambos sitios a la vez. En la actualidad, en lugar de un foquito, lo que se coloca es un voltímetro, que es un aparatito que lo que mide es justamente la corriente eléctrica, ¿no? Ese pasaje de electrones desde un sitio a otro. En la celda donde encontramos la disolución de sulfato de zinc, lo que ocurre es que se produce una reacción de oxidación, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? El zinc, que se encuentra en estado sólido y en estado puro, el zinc libera electrones, y ustedes lo están viendo acá, esta es la barrita de zinc, el zinc está liberando electrones, y esos electrones son los que van a correr por este cablecito, ¿sí? Hasta llegar al cátodo, hasta el lugar donde está el electrodo de cobre. ¿Qué es lo que ocurre? Esos electrones que migraron desde el zinc y llegan al cobre, van a generar la reducción del cobre que se encuentra en estado puro a cobre 2 positivo. Perdón, a cobre 0. El cobre, así era. Estos electrones que pasan por el cablecito, como les decía, van a llegar hasta la solución, y esta solución, que tiene cobre 2 positivo, lo que hace es reducirse a cobre 0. Ahora sí me gustó la historia. Y esa es la transformación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El zinc, que decíamos, de acá, de esta barra, se oxida a zinc 2 positivo, y el cobre 2 positivo de la solución de sulfato cúprico, junto a estos electrones provenientes del zinc, van a reducirse a cobre 0. La función que tiene el puente salino no es nada más y nada menos que permitir la reacción. Proporciona un medio que se llama conductor, un medio eléctricamente
conductor entre ambas disoluciones, pero los electrones no pasan por acá y tampoco las soluciones ni de sulfato de zinc ni de sulfato cúprico van a atravesar el puente salino, ¿sí? Esto es básicamente para que, es como para cerrar el circuito, digamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos muchas veces en física de esto de que se produce una corriente y hay que cerrar el circuito para que, para que no haya pérdidas de energía eléctrica y demás, entonces estamos hablando justamente de este tubo en U. Como les decía, acá en este tubo en U, esta disolución que tiene puede ser no solamente de cloruro de potasio, lo que más se utiliza es el cloruro de potasio, pero sí puede ser también, por ejemplo, de nitrato de amonio, ¿no? Acá lo que sí vamos a ver que, como les decía, los electrones no fluyen por medio de este tubo, sino que van a recorrer el cable que mantiene unido a los electrodos. Ahora, ustedes van a ver que encontramos un electrodo de zinc y un electrodo de cobre, ¿sí? El electrodo de zinc y el electrodo de cobre reciben nombres específicos para este caso y para todos los demás. Vamos a ver que vamos a tener un ánodo, como lo dice acá, ánodo de zinc y el cátodo de cobre. El ánodo de zinc es como si fuera la parte negativa de la pila. Y el cátodo es como si fuera la parte positiva de una pila que nosotros utilizamos normalmente, ¿sí? Ese ánodo entonces es el que va a tener el signo negativo. ¿Por qué va a tener el signo negativo? Porque es acá donde se produce el desprendimiento de los electrones, ¿sí? Y el cátodo recibe justamente el signo positivo porque posteriormente va a recibir los electrones, o sea, es el lugar que se encuentra positivo, entre comillas, y que capta las cargas negativas para poder reducirse. En definitiva, el ánodo es el lugar donde se produce la oxidación y el cátodo es el lugar donde se produce la reducción. Ahora, vamos a ver también que en nuestro trabajo práctico, como en muchas situaciones, digamos, encontramos un exponente que es como un superíndice, ¿no? Un superíndice que es un cerito. Ese cerito denota condiciones de estado estándar. ¿Qué significa un estado estándar? Significa que vamos a estar trabajando en concentraciones molares de 1 molar y cuando estamos hablando de gases, hablamos que el gas se encuentra a una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, esas son condiciones estándar cuando nosotros hablamos en este caso. Ahora, particularmente vamos a ver la letra E con el cerito. Esa letra E con el cerito significa potencial estándar de reducción y no es nada más que el voltaje de un en uno de los electrodos que va a estar asociado a la semireacción de reducción, ¿sí? Y en este caso, que ustedes también ya lo han visto, hay un punto como un punto de partida o un punto de referencia que es importante, que es que el potencial estándar de reducción para el hidrógeno es 0. Eso es un dato súper importante y en esta tabla lo podemos ver, está remarcado con rojo. Ya lo vieron también en la clase teórica. Esta tabla es la que les mandó el profe
por el grupo, ¿sí? Pero también, bueno, la tenemos acá, pero también hay otras tablas que ustedes pueden buscar la que quieran. Esta tabla específica es la que está en el libro en Chan. Pero después, bueno, hay, en internet pueden encontrar también la misma tabla, pero de otros, por otros autores, ¿no? Así que bueno, pueden trabajar con la que quieran. Y en la guía de trabajos prácticos, si ustedes se fijan, atrás al último también está la misma tabla, nada más que con los números un poco más grandes, entonces se hicieron 3 hojas, pero bueno, es sacada de otro libro, pero lo mismo nos da la misma información, digamos. Así que bueno, pueden usarla con tranquilidad. Van a ver que en cuanto a la tabla y en cuanto a lo que decíamos del potencial de reducción del potencial estándar de reducción del hidrógeno, vamos a ver que su valor es 0 y hacia abajo tenemos los potenciales estándar de reducción negativos para una serie de compuestos, y hacia arriba se encuentran los potenciales estándar de reducción con valores positivos para otro tipo u otra cantidad de compuestos y elementos. Así que bueno, tenemos una tabla para poder ir trabajando con ellos, ¿no? ¿Alguna cosa hasta acá? ¿Algún comentario hasta acá? No, profe. Bueno, vamos a ver entonces cómo ir resolviendo el práctico, ¿sí? Fíjense, en el práctico en el ejercicio número 1, dice calcula el potencial estándar delta E 0 y el cambio de energía libre delta G0 de una pila de Daniels de la siguiente pila. Después, el potencial que puede producir la siguiente reacción, y nos da la reacción química, y después nos da cuando se forma una pila con los siguientes pares. Y después nos pide que realice la anotación y esquemas de las pilas A, B y C, que en realidad, si nos estamos fijando bien, la pila B ya tenemos la notación, que es esta, así que ahí tendríamos que corregir como A, C y D, ¿sí? Ay, me dio ganas de estornudar. A, C y D, en realidad de A, B y C. A, C y D, eso tienen que corregir, por favor. Bien, ¿cómo resolvemos estas situaciones? Vamos a ver, una pila de Daniels. Una pila de Daniels, ya dijimos que es una pila que está constituida por un lado, por un electrodo de zinc y por otro lado por un electrodo de cobre, y ambos están sumergidos en soluciones de sulfato de zinc y sulfato cúprico respectivamente. Ahora, esta pila de Daniels está dada por la siguiente reacción química, que es que el zinc en estado sólido más el sulfato cúprico en estado acuoso producen cobre sólido y puro, ¿no? Más sulfato de zinc. Lo que nosotros debemos conocer ahora, o lo que tenemos que hacer ahora, es averiguar cuál es el valor del potencial eléctrico estándar de esta pila. Y para poder resolver eso existen muchas formas. Vamos a ver son dos valores, o son dos formas, perdón, con las que podemos trabajar tranquilamente y que vamos a necesitar, bueno, los valores de tabla, ¿no? Ahora, en todos los casos necesitamos los valores de tabla, pero no en todos los casos vamos a necesitar saber, de acuerdo al tipo que elijamos, cuál va a ser
O sea, a ver, ¿cómo se los explico de otra forma mejor? En todos los casos vamos a necesitar, como les decía, el valor de tabla del potencial de reducción, ¿sí? Estándar para esa hemireacción. Ahora, hay otra forma, o una de las formas, para que yo pueda decir si vamos a tener una hemireacción o si es que el compuesto se oxida o se reduce. En estos casos, se puede dar de dos maneras. El primero va a ser mirando la tabla, ¿sí? Mirando la tabla y teniendo en cuenta cuáles son los valores que yo tengo de esos potenciales de reducción estándar de las hemireacciones. Puede ser una forma, y entonces digo, dependiendo del valor, si tengo estas dos hemireacciones, uno es un valor más grande, el otro valor más chico, bueno, uno se va a oxidar, el otro se va a reducir, ya lo vemos cómo se trabaja. Y si no, es planteando las hemireacciones de reducción y de oxidación. Con esto también vamos a ir diciendo quiénes se van a oxidar y quiénes van a ser los que se reducen. Entonces, vamos a comenzar de esta forma a trabajar. O sea, primero vamos a ver cuáles son los métodos que tenemos y en base a eso decidir quiénes se oxidan, quiénes se reducen, quiénes son los cátodos, quiénes son los ánodos, ¿sí? Por de pronto, recordemos, y esto sí me parece importante tener en cuenta, ¿no? El ánodo, como decíamos, es el electrodo en que se lleva a cabo la oxidación y tiene signo negativo. ¿Estamos? Si nosotros vemos las tablas que nos dan, estas tablas que tenemos, son potenciales estándar de reducción. Entonces, los datos que nos están dando son datos de reducciones, ¿no? Son las energías o los potenciales estándar de una hemireacción de reducción, no de una hemireacción de oxidación. Una hemireacción de oxidación va a tener el mismo valor en magnitud, pero con signo diferente, ¿sí? Eso también es importante tener en cuenta. Y entonces, ¿cómo trabajamos con esta primera reacción y con este primer ejercicio con la pila de Daniels? Yo tengo que conocer el potencial de reducción y oxidación, digamos el delta E de la pila de Daniels, y tengo que conocer el delta G de la pila de Daniels. Entonces, ¿cómo hago para poder primero saber cuál es o quién se oxida, quién se reduce? Ya, a ver, la pila de Daniels es una pila conocida, es algo que nosotros vemos en todas las teorías y es lo primero que se trabaja. Entonces, más o menos sabemos que el zinc es el ánodo y el cobre es el cátodo, pero ¿cómo lo corroboramos, no? ¿Cómo decimos efectivamente es así o no? ¿Qué es lo que hacemos? Primero y principal, vamos a plantear las hemireacciones de oxidación y de reducción, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? En nuestra reacción general que tenemos arriba, tenemos que el zinc 0 pasa a ser zinc 2 positivo. O sea, en esta reacción estamos viendo que el zinc de 0 pasa a 2, o sea, el zinc se oxida, ¿sí? Si nosotros colocamos acá la hemireacción, vamos a ver que el zinc pasa a zinc 2 positivo. Ahora, ¿qué pasa con el cobre, con el sulfato cúprico y con el cobre? En este caso, el cobre del sulfato cúprico tiene número de oxidación más 2. No lo puse acá, pero tiene un número de oxidación más 2. Ya mismo lo vamos a anotar. Bueno, esperemos que salga así. Más 2.
¿sí? Pero si yo veo acá el número de oxidación del cobre en esta parte de la reacción es 0. ¿Qué significó? Que pasó de +2 a 0. Y acá teníamos que el zinc, ¿no? Tenía número de oxidación 0 y pasó a +2. Bueno, disculpen esos números. Pasó a +2. O sea, el zinc se oxida y el cobre se reduce. Eso es lo que tenemos planteado inicialmente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra tabla y vamos a ver qué pasa con el potencial de reducción del zinc. Entonces vamos a la tablita y buscamos el zinc. ¿Sí? Zinc, 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 zinc. ¿Por dónde estás, zinc? Acá. Zinc. Si se fijan, el zinc 2 positivo más 2 electrones, que nos lleva a zinc sólido, tiene un potencial de reducción de menos 0,76. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribirlo, ¿sí? Y decimos potencial del zinc menos 0,0763. Bueno, yo lo saqué de otra tabla, pero menos 0,76. Y ahora vamos a ver qué pasa con el cobre. Y entonces volvemos a la tabla y buscamos el cobre. Vamos al cobre, 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 y acá lo tenemos. Y este potencial de reducción del cobre dice que es más 0,34. Y entonces escribimos más 0, bueno, yo tengo 337, pero redondeándolo es 0,34. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a mirar los dos potenciales que tenemos, ¿sí? Tenemos un potencial que en este caso tiene signo negativo y en este caso tiene signo positivo. Podrían ser los dos con signo negativo o podrían estar los dos con signo positivo. Cualquiera de las opciones puede darnos, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? De estos dos valores, el valor del potencial más pequeño nos va a indicar que ese va a ser el que se oxida, ¿sí? El menor potencial es el que se oxida. Y el más grande de ellos va a ser el que se reduce. Esa es una reglita como para que la tengamos en cuenta para cuando nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Analizar, tenemos una reacción química y nos dicen, bueno, ¿cuál se oxida y cuál se reduce de estos dos? Y no tenemos otro dato, no sabemos básicamente qué es lo que pasa. ¿Cuál va a ser el ánodo y cuál va a ser el cátodo? ¿No? Entonces, o cuando nos dan los pares, porque a lo mejor en una reacción química, cuando ya tenemos esta reacción y vemos los números de oxidación de cada uno, bueno, digo, el zinc pasó de 0 a 2 positivo o a +2, entonces sí, el zinc se está oxidando. Eso ya lo puedo ver, ¿no? Pero cuando a lo mejor me dan pares, nada más, y no me dicen si se oxida o se reduce cada uno de ellos, ¿cómo hago? Entonces, esta es una de las formas para poder determinar si se va a oxidar o si se va a reducir. Bueno, entonces ya sé que el que tiene mayor potencial, digamos, es el que se va a reducir y el que tenga menor potencial es el que se va a oxidar. Existe una fórmula, como en todos los casos, para poder determinar los deltas. El delta E, que yo no sé si lo anoté acá, no lo anoté, fíjense. Bueno, es algo para que lo anotemos, pero por ejemplo, sí es importante que tengamos en cuenta que para poder calcular el
delta E, bueno, supongan, el delta E estándar va a ser igual a la energía potencial, a la energía potencial estándar de el cátodo menos la energía potencial estándar del ánodo. ¿Sí? Esa es una formulita que tenemos para poder calcular el delta E. Este delta E se calcula teniendo en cuenta esta situación. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si yo quiero averiguar cuál es la energía potencial de esta pila de Daniels, ¿sí? Sabiendo cuáles son las energías potenciales de reducción de los pares que tengo, ¿sí? Tanto del cobre 2+, como el cobre, y del zinc y al zinc 2+, entonces lo que hago es decir, bueno, ya sé que el menor potencial se oxida. Entonces, como el menor potencial se oxida, estoy hablando que esto es el ánodo. Ánodo. Uy, qué feo que se escribe. Ánodo. Y si el mayor potencial es aquel que se reduce, entonces estoy hablando que esto es el cátodo. Cátodo. ¿Sí? Para poder calcular la diferencia de potencial estándar, lo que tengo que hacer es energía del cátodo, energía potencial o el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Es decir, 0,337 menos, y entre paréntesis, menos 0,763. Y ahí vemos que menos por menos es más, entonces termina siendo una suma. Y el valor de esa suma les va a dar 1,10. El delta E de esta pila es 1,10. 1,10 voltios. Esa es la energía, ese es el delta E, o el potencial estándar de reducción de la pila de Daniels. Esa es una de las formas de calcular. Ahora, otra forma es teniendo en cuenta las hemirreacciones de cada uno. Si yo tengo mi reacción química, como la planteo acá, vamos a cambiar el color. Si yo tengo la reacción química como se plantea en este caso, y como dijimos, podemos tener quién se oxida y quién se reduce, que es lo que ya hemos hecho, entonces podemos directamente decir, bueno, a ver, fijémonos, de zinc pasamos a zinc 2+. ¿Qué significa? Que lo que está ocurriendo acá es una oxidación. El dato que yo tengo, que es este menos 0,763, es dato de una reducción, no de una oxidación. Entonces lo que tengo que hacer es cambiarle el signo directamente. Y entonces planteo la hemirreacción, que el zinc pasa a zinc 2 positivo, como está planteado en la ecuación, y la energía estándar o el potencial, en este caso de oxidación, va a ser 0,763, ¿sí? Y no menos 0,763, porque justamente estamos hablando que se está oxidando, el zinc se oxida en este caso. Y el dato que tenemos de tabla es de reducción.
¿Y qué pasa después? Tenemos que el cobre, 2 positivo del sulfato cúprico pasa a cobre 0. O sea, en este caso, el cobre lo que está haciendo es reduciéndose. Nuevamente, con el cobre pasamos 2 positivo, pasamos a cobre 0. Y su energía o su potencial estándar, perdón, de reducción es 0,337. En este caso sí, si vemos, el valor no cambia de signo porque es justamente una reducción. Bueno, una vez que planteamos las hemireacciones, lo que hacemos es ver qué pasa con la cantidad de electrones. ¿Qué tenemos? Que el zinc acá es zinc 0 y acá es zinc 2 positivo, ¿no? Tenemos que balancear las cargas. Acá, como no hay cargas, acá tenemos que poner tantas cargas negativas como cargas positivas haya para que la suma de estas dos cargas me dé 0. Entonces agrego 2 electrones. Y lo mismo hacemos en el caso del cobre 2 positivos a cobre. Si vemos, el cobre acá es 0 y acá es 2 positivo. Entonces tenemos que agregar tantas cargas negativas como cargas positivas tengamos para llegar a que la suma de ambas cargas me dé 0. Una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Sumamos las dos hemireacciones para tener una reacción global, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Que esta reacción global no es más ni menos que la que planteamos acá arriba. Bien, una vez que hicimos eso, hicimos la suma de estas semireacciones, vemos qué pasa con los potenciales de reducción y oxidación, en este caso. Lo que tenemos que hacer es directamente sumarlos, ¿sí? Sumo el potencial de oxidación de la reacción, de la hemireacción del ánodo, con el potencial de reducción de la hemireacción del cátodo. Al sumarlos, obtengo que el delta E, o el potencial de reducción de la reacción, es 1,10. Y si vemos, coincide 1,10 con esta 1,10 que calculamos anteriormente. ¿Estamos? Esas son las dos formas de poder ir resolviendo para calcular cuál es el potencial estándar de reducción o el potencial estándar de oxidación en estos casos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Siempre tiene que ser un valor positivo, profe? No, no siempre dan valores positivos, también tenemos valores negativos. También tenemos valores negativos, no siempre nos va a dar positivo. Porque por ahí tenemos un valor, por ejemplo, un valor grande de oxidación, ¿sí? Y tenemos también un valor negativo de reducción, y cuando sumamos los dos se nos hace un delta E más grande de negativo todavía. No necesariamente nos va a dar siempre positivo. ¿Algo más? Profe, usted el valor del ánodo lo puso positivo, ¿no? Eso era porque está... Acá, sí. Sí. Sí, lo puse positivo. ¿Por qué? Porque yo ya lo puse cambiado para la hemireacción de oxidación. ¿Ves? Sí. Y fíjate acá. Acá está puesto, como hemireacción, pero de reducción. Ese valor de reducción que les estoy marcando ahora, eso es lo que dan en tabla. Eso son reacciones de potenciales de reducción. Pero nosotros ya sabíamos que esto es oxidación porque vimos que el zinc se transforma a zinc 2 positivo, ¿sí? Entonces ya sabemos que es una oxidación. Y a su vez sabemos que comparando esos dos valores,
¿no? Sabíamos que el valor más pequeño se oxidaba, o sea, hablamos que es un ánodo, y el valor más grande hablábamos que era un cátodo. Entonces, cuando planteamos las hemireacciones, por eso son dos formas de resolverlas distintas, pero que llegamos al mismo puerto, digamos. Una es teniendo en cuenta que los dos valores como valores de reducción, potenciales de reducción, los dos valores, y en este caso teniendo los dos valores, uno de oxidación y otro de reducción. Por eso es el signo positivo acá, y acá es negativo. ¿Sí? Esto es de reducción. Y esta, si ustedes ven, la reacción está dada vuelta, ¿no? Porque acá arriba es sin 2 positivo más 2 electrones, nos da sin 0. ¿Está bien? Esto es una reducción de 2 positivo a 0. Pero la reacción que escribí abajo es zinc, que pasa a sin 2 positivo más 2 electrones. O sea, pasamos de 0 a 2 más. O sea, se oxidó. Y por esa razón, como escribí la reacción al revés, el potencial también lo escribo, o sea, lo tengo que escribir con el signo cambiado. No es el mismo. Este es potencial de reducción. Este es potencial de oxidación. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí. ¿Segurísimo? Sí, y si por ejemplo en el signo hubiera sido un valor positivo y el potencial, entonces el potencial de oxidación sería un valor negativo. Exactamente, exactamente. Se cambia así, o sea, fíjense que lo que cambia es el signo, no la magnitud del número, ¿no? El número permanece constante, digamos, 0,763, 0,763. Lo que cambia es el signo en ambos casos. Ah, ¿Sí? solamente, Decime, decime. solamente para la oxidación, mientras que la reducción sigue el mismo valor. Exacto, porque lo que nosotros sacamos es valor de tabla, ¿no? Y es un valor Sí. de reducción, sí o sí. Ah, ¿Se entiende? sí, profe. Sí. Entonces acá abajo tenemos la oxidación, que es el mismo número pero con signo diferente, digamos, porque es otro proceso. En este caso, lo que está ocurriendo es que está perdiendo electrones. En cambio, en este caso, hay una ganancia de electrones. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a borrar esto para que no se nos haga un mega caos todo. Ñam, ñam, ñam. Listo. Quite de acá, vamos a ver. Bueno, lo que les decía, ¿no? Anteriormente, eso para que tengamos siempre en cuenta. Definiciones. ¿Quién es el ánodo? ¿Quién es el cátodo? ¿Qué es el puente salino y para qué sirve? ¿No? Esas cosas son preguntas de parcial, ténganlas siempre en cuenta. El tubo salino, ¿para qué está? ¿Para qué me sirve? ¿No? Esas cosas son tips que vamos dejando, pero son importantes tenerlas en cuenta. La definición de, por ejemplo, electroquímica, ¿no? Cuando tenemos una reacción redox. Todas esas cosas van siendo preguntas de parcial, que a lo mejor no está como una definición, como un punto específico. Defina puente salino, defina ánodo, defina cátodo, ¿no? Pero está dentro de una pregunta y hay una justificación y justo tenemos que definir en esa justificación el puente salino, por ejemplo, ¿no?
Lo que les decía, un tubo en forma de U invertida, que tiene una solución con un electrolito que es inerte, que puede ser tanto de cloruro de potasio o de nitrato de amonio. Sirve para cerrar el circuito, para disminuir el potencial de contacto y para mantener la electroneutralidad entre ambas hemiceldas. ¿Sí? Esas cosas ténganlas en cuenta porque se pueden preguntar. Bueno, después de esto, o sea, aparte de pedirles que calculemos el delta E, nos piden que calculemos el delta G. El delta G el delta G estándar es el cambio de energía de Gibbs, la energía libre, ¿no? Para realizar trabajo. ¿Qué pasa con la energía libre? ¿Cómo la calculamos? Para calcular la energía libre de Gibbs tenemos una formulita. Esa formulita es la que planteamos a continuación, que es esta. ¿Sí? Esta formulita que dice que el delta G es menos N por F por delta E. Ahora, ¿qué significa cada uno de los parámetros que tenemos? Delta E es lo que acabamos de trabajar, ¿no? El potencial, el cambio de potencial de reducción. La letra F que está acá son los Faradays, ¿sí? Es una unidad de energía también, ¿no? Y está definida como 96.500 coulombs dividido moles de electrón, ¿sí? Y la N que tenemos acá hace referencia al número de moles de electrones intercambiados entre el agente oxidante y el agente reductor. Y ustedes me van a decir, ¿y eso de dónde lo saco? ¿No? Porque tenemos información, y decimos, bueno, pero todo bien, pero ¿y de dónde aparece eso? Eso no es nada más y nada menos que estos electrones que tenemos acá. ¿Sí? En las hemireacciones vieron que estamos planteando que tenemos que colocar la cantidad de electrones necesarios para igualar la cantidad de cargas, ¿no es cierto? Bueno, 2 electrones, 2 electrones. Esos son 2 moles de electrones. La cantidad de moles de electrones que intervienen, o la cantidad de moles que que juegan un papel importante en la reacción son esos. ¿Estamos? Ese es el 2, ese es el N, digamos. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer ahora es averiguar el delta G para esta reacción de la que estábamos trabajando, que es la pila de Daniels. ¿Cómo calculamos? Calculamos de la siguiente manera. Menos N. N dijimos que era el número de moles de electrones intercambiados entre agente oxidante y agente reductor. Y en esta reacción que vimos, ese valor era 2. ¿Sí? Entonces colocamos 2 moles. Profe, ¿ahí sería delta G estándar? Sí, ahí es delta G estándar. Exactamente. En realidad, esta fórmula, Marcos, la podemos utilizar no solamente para un delta G estándar, ¿no? La podemos utilizar para un delta G que no sea estándar. En nuestro caso, nos están pidiendo el delta G estándar, entonces los valores que vamos a usar son los estándar. ¿Qué hace que sea el valor estándar? Que el delta E que planteamos sea un delta E estándar. Para el caso que hemos averiguado, es un delta E estándar. Entonces, por eso, acá está planteada la ecuación general, pero acá abajo vemos que tenemos un delta G0, ¿sí? Delta G estándar. Que acá que no lo puse. Acá, un delta G cerito. 0.
Bueno. Entonces, son 2 moles por F, que dijimos que era 96.500 coulombs, por el delta E, en este caso es un delta E estándar, porque lo que estamos buscando es el delta G estándar. Y el delta E estándar que encontramos y que averiguamos para la pila de Daniels era 1,10 voltios. Por lo tanto, si resuelvo esto, simplifico los moles, vamos a tener que coulombs por volt, nos queda algo, un número expresado en coulombs por voltios, que son nada más y nada menos que joules. ¿Sí? El resultado entonces va a ser menos 212.300 joules. O, lo que es lo mismo, menos 212,3 kilojoules. Y ahí lo podemos expresar inclusive hasta en notación científica. ¿Estamos? De esa manera calculamos el delta G. En este caso, delta G estándar. ¿Sí? De esa forma hemos calculado delta E y delta G estándar. Otra cosa que nos piden que hagamos con respecto a esto es que voy a borrar esto que escribí, así podemos, así, bien. Otra cosa que nos piden que hagamos, ay, pucha, me faltó borrar algo. Esto. Ahora sí. Otra cosa que nos piden que hagamos es que escribamos la notación de la pila. ¿Cómo vamos a hacer para escribir la notación de una pila? Primero y principal, tener en cuenta algunas cosas. Para hacer la notación de una pila, se escribe siempre, por convención, se escribe primero el ánodo y después se escribe el cátodo. Entonces, cuando yo veo una notación de una pila, sí o sí, lo que se encuentra desde esta doble raya hacia la izquierda, me dice que representa el ánodo. Y lo que va de la doble raya hacia la derecha, representa el cátodo. ¿Sí? Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Después, ánodo y cátodo se encuentran separados, como decíamos, por esta doble raya. Esa doble raya representa el puente salino. Ese puente salino, como dijimos, es el que interviene no para transferir los electrones, sino para actuar cerrando el circuito eléctrico. ¿Sí? Por otro lado, eso es por un lado. Por otro lado, cuando vayamos a escribir la notación de la pila, el ánodo se escribe de acuerdo a cómo escribiríamos la reacción de oxidación o la hemirreacción de oxidación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pondríamos? Primero, el elemento en estado sin oxidar y después el estado oxidado, ¿sí? Como lo que tenemos planteado acá. El zinc, en este caso, sin oxidar y después el zinc oxidado, ¿no? Esa es la hemirreacción de oxidación. Y del lado del cátodo escribiríamos la hemirreacción de reducción. Ahora, si se fijan, también tenemos una línea simple que divide o que separa, mejor dicho, separa este zinc que se encuentra sin oxidar con este zinc que se encuentra oxidado. O este cobre que se encuentra oxidado con este cobre que se encuentra reducido, digamos, ¿no? ¿Cómo o para qué sirve o qué sirve esa raya simple que tenemos acá? Esa raya simple que tenemos nos está indicando
que hay un cambio de estado de agregación de las sustancias con las que estamos trabajando. Si se fijan en la ecuación original, y vamos a volver a la primera, el zinc se encontraba en estado sólido. Y el sulfato de zinc, acá no dice, pero se encuentra en estado acuoso. El sulfato cúprico se encuentra en estado acuoso y el cobre se encuentra en estado sólido. Entonces, fijémonos que el zinc acá estaría en estado sólido. Y si queremos, y no está de más, y no es inconveniente ni es error, le ponemos al lado del zinc y entre paréntesis el estado de agregación, la S, ¿sí? De sólido, que lo vamos a hacer ya mismo. Le ponemos una S. Bueno, eso es una S entre paréntesis por la duda. Y acá, entre paréntesis, va la C de acuoso. Y acá va a C y acá va sólido. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Nosotros en este caso estamos trabajando con una pila de Daniels y nos encontramos en condiciones estándar. Lo que significa que si estamos trabajando con soluciones acuosas, las concentraciones molares de las soluciones acuosas son 1 molar. Y las concentraciones, y si estaríamos trabajando con un gas, la presión en la que estaríamos trabajando sería de 1 atmósfera, ¿sí? Eso también lo colocamos, no va de más, no queda de más, al contrario, es ayuda. Entonces, esta ecuación me quedaría de la siguiente manera, fíjense, me quedaría zinc, y entre paréntesis le ponemos el sólido, la barra, después tenemos el zinc 2+, este zinc 2+, no sé si lo podemos, bueno, ese 2+, recuerden que es un exponente, ¿no? O un superíndice. Zinc 2+, también acuoso, y entre paréntesis le colocamos 1 molar. ¿Sí? De ahí viene doble barra, y vamos a escribir el cátodo. Y el cátodo es la reacción de reducción. El cátodo es cobre, 2 positivo, vamos a así. Cobre 2 positivo, entre paréntesis el acuoso, y también entre paréntesis 1 molar, barra, cobre, y en este caso cobre sólido. ¿Sí? De esa forma nos quedaría escrita nuestra ecuación, perdón, nuestra pila de Daniels completita, digamos, ¿no? Esta sería la notación de la pila. Recordamos que este 2+ acá y este 2+ acá son supraíndices, ¿no? Van escritos así como acá arriba. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. O sea, la notación de la pila no es nada más ni nada menos que la escritura abreviada de las hemireacciones de oxidación y de reducción. Y siempre, siempre, siempre recordar que del lado izquierdo de la doble flecha tenemos el ánodo.
Ánodo. Esto lleva acento. Y que del lado derecho de la doble flecha tenemos el cátodo. Cátodo. Esto es una D, no una P, por las dudas. Cátodo. ¿Dónde está? Cátodo. Bueno, peor el remedio que la enfermedad. ¿Estamos? Así escribimos siempre la notación de una pila. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Cualquier cosa, chiflen, por favor. Bueno, otra cosa que nos están pidiendo es que podamos... Uy, vamos a tener que borrar todo lo anterior. Pero ya lo tienen planteado. Otra cosa que nos están pidiendo es que hagamos el esquema de la pila. El esquema de la pila, para este caso en particular, ya lo tienen porque es un esquema que sale en absolutamente todos lados porque es la pila de Daniels, la primer pila con la que se trabajó. Entonces, básicamente es eso. Pero lo mismo, si tenemos la notación de la pila, el esquema se hace igual. Hacia la izquierda dibujamos el vaso de precipitado que representa el ánodo. Hacia la derecha el vaso de precipitado que representa el cátodo. Ponemos el tubo en U, ese puente salino, y por un lado vamos a tener el electrodo, que en este caso es el ánodo, y en este otro caso es el cátodo, es el cobre. En lugar de un foquito, lo que se hace es representarlo con un circulito y una letra B, que eso significa voltímetro, ¿sí? En ese voltímetro es el que lee el flujo de electrones. Y en ese voltímetro es donde ustedes, cuando tienen conectado y cuando tienen armada la pila, es que les va a salir 1,10 voltios, que es justamente el potencial de reducción de toda la celda galvánica, ¿sí? Entonces, en este voltímetro les aparece el valor que nosotros hemos calculado como el delta E. Ya bueno, acá abajo va, o sea, el electrodo, recordamos que los electrodos normalmente son sólidos, pero también pueden ser gaseosos o líquidos, que son los que, en el caso del ánodo, son los que van a pasar de estado reducido a oxidado, y en el caso del cátodo, del estado oxidado al estado reducido. Las soluciones que están abajo son soluciones formadas por el mismo elemento, o está constituida por el mismo elemento de los electrodos, ¿sí? Si la solución es de sulfato cúprico, el electrodo es de cobre, o si el electrodo es de cobre, la solución va a ser de sulfato cúprico. Si el electrodo es de zinc, la solución en este caso es una solución de zinc, que es sulfato de zinc. ¿Está bien? Y los electrones van siempre en sentido del ánodo hacia el cátodo, porque donde se produce la oxidación es donde se liberan los electrones. Y esos electrones van en sentido, al sentido o al electrodo positivo, digamos, al lugar donde se necesita el electrón. Entonces, va desde el ánodo hacia el cátodo. Por eso se escriben electrones
con la flechita en ese sentido. Si nosotros dibujamos al revés, dibujamos el cátodo acá y el ánodo acá, es importante que remarquemos y que digamos que el sentido de del movimiento de los electrones es desde el ánodo, que va a estar acá, hacia el cátodo, o sea, sería al revés. Pero siempre recordemos que el movimiento de electrones va desde el ánodo hacia el cátodo, ¿sí? Eso sí o sí, por favor, a tener muy bien en cuenta. ¿Estamos? Sí. Ese es el inciso número 1. Inciso 1A, que es la pila de Daniels. Después tenemos que hacer lo mismo, vamos a volver para atrás, pero a ella les dan la pila, ¿sí? A diferencia de lo que teníamos anterior, que nos decía una pila de Daniels, ahora nos dan ya la pila y nos dicen que tenemos que averiguar delta E, delta G, y tenemos que, en este caso, no vamos a escribir la notación de la pila porque ya la tenemos, pero sí tendríamos que hacer el esquema, ¿sí? ¿Cómo lo resolvemos, en este caso, a esta situación en particular? Vamos a ver qué pasa. Fíjense que en este caso nos están dando como dato la notación de la pila. Esa pila está formada por aluminio 3 positivo, 1 molar, o sea, este 1 molar me estaría diciendo que está en condiciones estándar para el aluminio, y después dice protón, que también estaría 1 molar, condición estándar, hidrógeno, gaseoso, 1 atmósfera de presión, platino. Y decimos acá, ¿y esto? ¿Por qué apareció el platino en el medio? ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿Qué hay? Ya lo vemos. Y después nos dice, bueno, le plantea, está la doble barra, y entonces decimos, listo. Si está de la doble barra para la izquierda, estamos hablando del ánodo. De la doble barra para la derecha, estamos hablando del cátodo. Sabemos que el ánodo es el lugar donde se produce la oxidación y el cátodo es el lugar donde vamos a tener la reducción, donde se va a llevar a cabo la reducción. Entonces, podemos directamente plantear las hemireacciones ya de reducción y de oxidación directamente, sin necesidad de tener que ver cuál se oxida y cuál se reduce, porque ya la pila, la notación de la pila me está diciendo quién es quién, ¿no? Quién se oxida y quién se reduce. De hecho, si ustedes lo ven, acá está aluminio, que tendría número de oxidación 0 y pasa a aluminio 3 más, o sea, o más 3. O sea, que significa que en este caso estamos viendo una oxidación. ¿Y acá qué pasó? Del hidrógeno 1 o más 1 pasamos a hidrógeno 0. Entonces, ahí estamos viendo una reducción. Bueno, para hacer esto y para averiguar el delta E, lo que hacemos es buscar o plantear las hemireacciones de oxidación y de reducción. Vamos primero con la del ánodo, o sea, con la hemireacción de oxidación, que dice que del aluminio pasa a aluminio 3 positivo. ¿Sí? Aluminio 3 positivo, como pasamos a aluminio 3 positivo, vamos a plantear que necesita, como acá es C, ay, por Dios, ¿qué pasa? Como acá el aluminio actúa con número de oxidación 0, y acá está con más 3 o 3 más, entonces, ¿qué nos está planteando? Que hay una oxidación, pero además que hay una oxidación significa que acá no tengo cargas y acá tengo 3 cargas positivas. Entonces tengo que agregar tantos electrones como cargas positivas tenga para que al sumar las cargas me dé 0.
Entonces, agrego 3 electrones. Y planteo la hemireacción de reducción. Esta hemireacción de reducción dice que tengo protón y pasa a hidrógeno. ¿Sí? Nuevamente, acá tengo un hidrógeno y acá tengo 2. Entonces, acá ponemos un 2, 2 protones. Esos 2 protones, o este 2, me multiplica la cantidad de cargas, o sea, al tener 2 protones voy a tener 2 cargas positivas. Y acá de este lado no tengo cargas, entonces, ¿qué hago? Agrego 2 electrones para que la suma de las cargas me dé igual a 0. Y me fijo, acá tengo 2 electrones y acá tengo 3 electrones. Entonces, a ambas hemireacciones tengo que multiplicarlas por un número para que me dé la misma cantidad de electrones y después los pueda simplificar. ¿Qué es lo que hago? A esta hemireacción la multiplico completa por 2. Y a esta hemireacción la multiplico completa por 3. ¿Para qué? ¿Por qué? Fíjense que 3 por 2 electrones son 6 electrones. 2 por 3 electrones son 6 electrones. Entonces ya podría simplificar mis electrones de esta manera. ¿Sí? Se simplifican los electrones. Ahora, ¿qué hago? Agarro y voy a mi tablita. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa con el aluminio. Vamos a ir a la tabla. Permítanme que me mueva hacia arriba para ir a la tabla. Y vamos a ver qué pasa con el aluminio. Y buscamos el aluminio en nuestra tabla de potenciales de reducción. Y está acá. Si ustedes ven, el potencial de reducción del aluminio es 1,66. ¿Sí? Volvemos para atrás. Ya. Perdón. Vuelvo para adelante. Es menos 1,66. ¿No? Recordemos, el potencial de reducción del aluminio es menos 1,66. Pero ¿por qué yo lo puse acá como 1,66 positivo? Porque se oxida. Exactamente, porque el aluminio se está oxidando. Exactamente. Entonces le cambié el signo, porque lo que planteamos acá es la reacción de oxidación o la hemireacción de oxidación. ¿Sí? Genial. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? ¿Qué dijimos del hidrógeno? ¿Cuál es el potencial estándar de reducción del hidrógeno? Eso lo tenemos que saber sin necesidad de tabla. 0. 0, exacto. Es 0, es el punto de partida. Entonces, como es 0, no puede ser ni 0 positivo ni 0 negativo, ¿no? Es 0. El de reducción y el de oxidación va a ser lo mismo. ¿Y ahora qué hago? Tengo que buscar el delta E. Entonces, para buscar el delta E, como estoy planteando un potencial de reducción y un potencial de oxidación, directamente lo que hago es sumar esto. 1,66 más 0. ¿Sí? Si no, la otra forma que tendría para hacerlo es decir, bueno, el delta E va a ser la energía potencial, el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Que el cátodo tiene un potencial de reducción que es 0. El ánodo tiene un potencial de reducción de menos 1,66. ¿No? Porque no lo modificamos, digamos, cuando utilizamos esa formulita. Y entonces, 0 menos 1,66, ¿cuánto nos va a dar?
1,66. 1,66. Y nos coincide, ¿no? Con esto que acabamos de calcular. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular el delta G. El delta G estándar de esta pila. Y el delta G estándar de esta pila nos dice, nuevamente, la fórmula que ya conocemos. Ahora, vemos el número de moles de electrones. Ese valor de N es 6. 6 moles de electrones. ¿Por qué son 6 moles de electrones? ¿Qué les parece? Cuando se igualaron las reacciones no quedaron 6 electrones. Exactamente. Cuando nosotros balanceamos estas hemireacciones y sumamos a ambas para obtener la ecuación global, nos quedaron 6 moles de electrones, que después se simplificaron entre ellos, ¿no? Que es como lo tienen planteado acá. Pero tenemos 6 moles de electrones. Entonces, nos queda menos 6 por 96.500 coulombs sobre mol de electrones por el delta E estándar. Y ese delta E estándar que nosotros vimos o que calculamos de esta pila es 1,66 voltios, que es esto de acá. De esa manera obtenemos, resolviendo esto, obtenemos el delta G para esta pila. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, después de eso, ay, espérenme, que borre esto. Borramos. Después de eso nos pide que hagamos el esquema de la pila. Como hicimos anteriormente, el ánodo hacia la izquierda, el cátodo hacia la derecha, puente salino en el medio, ubicando a ellos, el ánodo conectado con el cátodo a través de un voltímetro, en este caso el voltaje que se lee en el voltímetro es de 1,66, y acá fíjense que en la pila aparecía que había un electrodo de platino, ¿sí? ¿Por qué aparece ese electrodo de platino que está acá? Ese platino que está acá es el sólido que permite que se conecte y que se arme el circuito, porque si no, el hidrógeno se encuentra en ese tubo en estado gaseoso. ¿Estamos? Por esa razón es que tenemos el electrodo de platino metido en el medio. Y después hacemos el esquema como lo veníamos trabajando hasta ahora. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. El esquema siguiente es como el que hemos estado trabajando con la pila, el inciso siguiente, perdón. Es como el que hemos estado trabajando, que es lo que pasa con la pila, con la ecuación de la pila de Daniels, donde tenemos que plantear las hemireacciones, en ambos casos, calcular el delta B, el delta E, el delta G, la notación de la pila y el esquema de la pila. Y posteriormente, el otro, que es el que me interesa que veamos, es para ver los pares, ¿sí? En este caso nos dan pares de magnesio, magnesio 2 positivo, y cadmio, cadmio 2 positivo. Y nosotros tenemos que decidir, tenemos que ver en esto
quiénes se van a oxidar y quiénes se van a reducir. Entonces, nuevamente, planteamos las hemireacciones de reducción como están planteadas en la tabla, ¿sí? Magnesio 2 positivo más 2 electrones, magnesio, cadmio 2 positivo más 2 electrones y nos da cadmio. De eso buscamos cuáles son los valores de tabla de los potenciales de reducción. Esos valores son los que están en la tabla. Entonces, analizamos ambos valores, que es lo que ustedes tienen en tabla, no es necesario que volvamos a la tabla, yo ya lo saqué, y analizamos cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño. El valor que teníamos, y que esto es el valor más pequeño de estos dos, vamos a ver que es menos 2,37, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con que menos 2,37 es más chico que menos 0,403? Sí. Ok. Y entonces, vemos que como este valor de arriba es más pequeño, entonces esta va a ser este va a ser el ánodo. Esto va a ser lo que se oxida. O sea que en realidad el valor que obtengamos va a ser un valor positivo, ¿no? Porque lo que tenemos acá es un valor de reducción, pero si es el que se oxida, entonces el potencial de oxidación va a ser 2,37 positivo. ¿Sí? Y el de abajo es el ánodo, es el cátodo, que es el que se reduce, que es el valor más grande de las energías, de los potenciales de reducción. Y va a ser el que se reduce. Y entonces ese valor va a ser siempre, va a mantenerse con su signo, digamos. Sumamos ambos y obtenemos el resultado de la energía del potencial, del delta E, digamos, estándar. En este caso, fíjense que hicimos la suma de ambos porque planteamos las hemireacciones de oxidación y de reducción. Si no hubiésemos planteado las hemireacciones de oxidación y de reducción, tendríamos que haber calculado el delta E como la energía potencial o el potencial estándar de reducción del cátodo menos la del ánodo. O sea, tendría que haber sido menos 0,403 menos 2,37. Que ese resultado, esa resta, digamos, nos iba a dar lo mismo 1,967 positivo. De esa forma se calcula el potencial estándar. Y después, de la misma manera, vamos a averiguar el delta G y la notación de la pila va a ser teniendo en cuenta cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Como dijimos que el que contenía el magnesio era el ánodo, entonces escribimos primero magnesio barra magnesio 2 positivo. Doble barra cadmio 2 positivo, cadmio. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Está todo clarísimo? Sí. ¿Cómo? Ahí también se agregarían los moles. Acá también se agregan los moles. En realidad, sí, a ver, vamos a ver. Como no nos están diciendo acá cuáles son las concentraciones, pero nos están hablando que es concentración, que lo que estamos pidiendo son para valores estándar, entonces ahí sí le agregamos entre paréntesis 1 molar al lado de magnesio 2 positivo y al lado de cadmio 2 positivo también le colocamos 1 molar.
¿Esa era la pregunta? Sí, profe, eso, gracias. Genial, Georgie. No, de nada. Bueno, ¿estamos hasta acá entonces? Sí. Vamos a ver qué pasa. Quiero que tratemos de llegar hasta el ejercicio. Vamos a pasar al ejercicio número, a ver, permítanme ver mi, sí. Vamos a pasar al ejercicio número 3, y de ahí vamos a ir al 6, y ya con eso pueden resolver un poco más. En realidad a mí lo que me interesa, y por eso es lo que les estoy dando más, y les estoy haciendo más hincapié en esto, porque de verdad que en la parte práctica es lo que más me importa. Por supuesto que en la teoría falta bueno, ya la vieron completa, ¿no? Pero por lo menos la parte práctica que tengan esto bien claro, porque entra en el parcial. Vamos al inciso 3. El inciso 3 dice, dadas las siguientes notaciones convencionales de celdas galvánicas, les dan 4 opciones y dice, determine cuál de ellas no ocurre en condiciones estándar y justifique. Esquematice cada una de ellas indicando ánodo, cátodo y circulación de los electrones. Escriba las ecuaciones de los procesos del ánodo y del cátodo, o sea, las hemireacciones. Escriba la ecuación del proceso total, o sea, la ecuación global, y calcule delta E y delta G. Esto es uno de los ejercicios más completos. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que necesitamos ver. Primero, si se cumplen las condiciones, después, justamente, cuál es la circulación, hay que justificar, calcular delta E, calcular delta G, ver cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir viendo caso por caso, vamos a ir resolviendo caso por caso. Vemos el caso, el inciso I, y de ahí determinamos si es que puede ocurrir o no puede ocurrir. Vamos a esquematizar, hacer todo lo que nos pide, vamos al que sigue y así sucesivamente. Por de pronto, vamos a ir viendo qué pasa. Fíjense que la primera dice, la notación es cadmio, sulfato de cadmio acuoso, y después cloruro de aluminio, aluminio. ¿Sí? Esto sería el ánodo, esto sería el cátodo. Entonces yo tengo que ver si como está escrita puede ocurrir en condiciones estándar o no. Entonces, ¿qué hago para eso? Vamos a escribir las hemireacciones de cada caso, pero en realidad vamos a escribir las hemireacciones de reducción, ¿sí? Como está en la tabla que tenemos. Y vamos a ver los valores. Dice que la hemireacción de reducción del cadmio es esta, ¿no? Cadmio, 2 positivo, pasa, más 2 electrones, pasa a cadmio sólido. El valor que obtenemos de potencial de reducción es de menos 0,40. Y después, la otra, que está planteada para el ánodo, dice aluminio 3 positivo más 3 electrones pasa a aluminio sólido. Para este caso, el potencial de reducción de este caso va a ser menos 1,66. ¿Sí? Fíjense que de estos, lo que nosotros decíamos, que el que tenía menor potencial de reducción, el valor más pequeño iba a representar el ánodo, y el valor más grande representa el cátodo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos?
Sí. Pero, ¿qué pasa con esto? Fíjense que el valor más grande, que es 0,40, está representado, que digamos debería ser el cátodo, está representado por la hemirreacción del cadmio. O sea, el cadmio debería estar escrito acá. La hemirreacción del cadmio debería estar escrita acá. Y la hemirreacción del aluminio sería la del ánodo y debería estar escrita acá. Entonces, en condiciones estándar, ¿esta pila es factible? ¿No? No, no es factible. Justamente porque estaría escrita al revés, ¿no es cierto? En condiciones estándar, de acuerdo a cómo se plantea en nuestras tablas y demás, el cátodo debería ser el cadmio sulfato, el sulfato de cadmio, cadmio, y el ánodo debería ser el aluminio, cloruro de aluminio. O sea, debería ser al revés. Por lo tanto, en condiciones estándar, esta pila no ocurre. ¿Sí? ¿Cómo lo justifico? Teniendo esto, ¿no? Haciendo los valores, teniendo en cuenta los valores, diciendo, bueno, el que tiene mayor potencial debería ser el cátodo, el que tiene menor potencial debería ser el ánodo. En la pila está en la notación dada está planteado al revés. ¿Sí? De esa manera se va justificando con todos los cálculos. Entonces, como esa pila no ocurre en condiciones estándar, queda ahí. No puedo seguir haciendo. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces vamos ahora a la que sigue. La que sigue es plomo, nitrato plumboso, cloruro férrico, cloruro ferroso, platino. El platino está acá porque el platino en realidad es por una cuestión inerte, es para cerrar, como les decía, el circuito eléctrico, y está acá porque el cloruro ferroso y el cloruro férrico se encuentran los dos en el mismo estado de agregación. Solamente por eso está el platino, pero no lo consideramos al realizar nuestras ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver otra vez qué pasa con la hemirreacción de reducción del plomo 2 positivo a plomo. ¿Y qué pasa con la hemirreacción de reducción del hierro 3 positivo al hierro 2 positivo? Buscamos en la tabla y los valores que obtenemos es, la primera es que tiene un potencial de reducción de menos 0,13 y la segunda tiene un potencial de más 0,77. Nuevamente, ¿qué decimos? El valor más pequeño corresponde al ánodo, o sea, es lo que se oxida. El valor más grande es el cátodo, o debería ser el cátodo, porque es lo que se reduce. Y si vemos la notación, concordamos o acordamos que el ánodo está bien escrito y el cátodo está bien escrito, ¿sí? En el esquema de la pila. Entonces, esta pila sí ocurre en condiciones estándar. Una vez que tenemos eso, hacemos el esquema, planteamos cuál es el esquema, cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, escribimos las hemirreacciones, posteriormente escribimos la reacción global, que sería la suma justamente de las dos hemirreacciones, tanto del ánodo como del cátodo,
Y finalmente calculamos el delta E y el delta G. Ah, y el delta G no lo calculé acá. Bueno, delta E y delta G. Y así hacemos lo mismo con las otras ecuaciones, con las otras notaciones de pila que tenemos. ¿Se entiende cómo se resuelve este ejercicio? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar al ejercicio número 6. 6. Ya con este ejercicio número 6 vamos a ir terminando. Bueno, el ejercicio número 6 dice: se construye una pila cuya reacción total es plomo 2 positivo más estaño, produce plomo más estaño 2 positivo. Calcule delta E y delta G para las siguientes condiciones. Condiciones estándar en ambos electrodos, y cuando las concentraciones del estaño 2 positivo es tal y el plomo 2 positivo es tal, y cuando la del estaño 2 positivo es 0,40 y la del plomo es 5 por 10 a la menos 3 molar. En cada caso, indicar en qué dirección transcurrirá espontáneamente la reacción. ¿Cómo resolvemos esta situación? ¿Cuáles eran las condiciones estándar en cuanto a molaridad de las soluciones acuosas o de los medios acuosos? 1 molar. Y cuando hablamos de gas, Una atmósfera. una atmósfera de presión. Perfecto. En condiciones estándar es lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Es lo que vinimos haciendo hasta ahora, porque nuestros datos están, nuestras tablas están para las condiciones estándar. Entonces, estamos ahí con esta situación. O sea, que podemos calcular delta E y delta G sin ningún problema, porque es lo que ya vinimos haciendo, ¿no? En ambos casos vemos quién se oxida, quién se reduce. Por un lado, planteamos las reacciones de reducción de ambos casos, vemos los valores, el valor más grande va a ser el que se reduce, el valor más grande el que se oxida, por lo tanto, el que se reduce va a ser el ánodo, que es en este caso el plomo, y en el que se oxida va a ser, ¿qué dije? El que se reduce va a ser el cátodo, y en este caso es el plomo. Y el que se oxida va a ser el ánodo, y en este caso es el estaño. Ahora, tenemos ánodo, cátodo, ya sabemos cuáles son los valores de los potenciales de reducción y de oxidación para ambos casos, calculamos el delta E estándar, y podemos a partir de eso calcular el delta G, también estándar. Y esto es en condiciones estándares, todo lo como hemos venido trabajando hasta el momento. Pero ¿qué pasa? Ahora nos piden que cambiemos las condiciones. Y uno de los cambios de condiciones es que tenemos que averiguar el delta E y el delta G cuando las concentraciones tanto del plomo como del estaño son diferentes a 1 molar. O sea, cuando las condiciones del estaño es 1 por 10 a la menos 2 molar, y cuando la del plomo 2 positivo es 0,20 molar. ¿Qué hacemos para poder calcular eso? Para poder calcular eso, vamos a utilizar una ecuación distinta que lo que nos permite es calcular el potencial de reducción, pero ya no estándar.
el potencial de reducción en condiciones diferentes a las estándar. Ese potencial de reducción utiliza algunas cosas que ya con las que hemos venido trabajando. Por ejemplo, utiliza el potencial de reducción en condiciones estándar, utiliza el valor de N, que es el valor que veníamos viendo de los moles de electrones que se intercambian, y fíjense que vuelve a aparecer en este caso la letra Q. Esta letra Q, que es la que nosotros usábamos cuando hablábamos de equilibrios químicos, ¿no? Para ver diferentes condiciones a las de un equilibrio, a ver si es que la reacción se encontraba o no en equilibrio, dependiendo las concentraciones molares con las que estuviéramos trabajando. Ese valor de Q se calcula de la misma manera que se venía calculando anteriormente. La concentración molar del producto elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico dividido la concentración molar del reactivo elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿sí? Como estamos hablando de soluciones acuosas y sólidos en este caso, solamente en el valor de Q intervienen los valores o las concentraciones molares de las sustancias que se encuentran en estado acuoso. Recordemos que no entra el sólido en el medio. Por lo tanto, el valor de Q lo podemos averiguar diciendo que la concentración del estaño 2 positivo, la concentración molar del estaño 2 positivo, se divide con la concentración molar del plomo 2 positivo. ¿Sí? O sea, va a ser 1,0 por 10 a la menos 2 molar dividido 0,20 molar. O sea, vamos a tener un valor de Q que va a ser igual a 0,05. Fíjense que el valor del potencial de reducción estándar ya lo conocemos, que es el que calculamos al principio, ¿no? Que es 0,014 voltios. Ya lo conocemos. El valor de N es 2, ¿no? Es el número de moles de electrones que intervienen en esta ecuación. El valor de Q también lo conozco, que es lo que acabamos de calcular. Entonces, el potencial de reducción para esta ecuación, cuando las condiciones son diferentes, se calcula como 0,014 voltios menos un valor fijo, que es 0,0592 voltios, o que también lo van a ver como 0,06, lo pueden redondear a ese valor, dividido 2, por el logaritmo de Q, o sea, por el logaritmo de 0,05. Ese valor que obtenemos es 0,0525 voltios. Ese valor, fíjense que es diferente al valor que teníamos de potencial estándar de reducción en condiciones, potencial de reducción estándar, ¿no? En esas condiciones justamente estándar. ¿Estamos? Con ese valor de E podemos calcular entonces el delta G. Pero ahora el delta G, como el delta E, digamos, no tiene el 0, ¿no? Y acá en el delta E que se usa no es el 0, sino el que está definido para estas condiciones, donde las concentraciones de estaño y de plomo son diferentes. Estaño 2 positivo y plomo 2 positivo, ¿no? Son diferentes. Y después se calcula exactamente de la misma manera. ¿Se entendió?
Sí, profe. O sea, para las condiciones o para cuando tenemos condiciones diferentes a las estándar y tenemos que averiguar los potenciales de reducción específicos, utilizamos la ecuación de Nernst, que es esta ecuación que tenemos planteada acá. Recordamos que el valor de Q es como si fuera, no es como si fuera, se lo calcula de la misma manera como la que veníamos trabajando en todos los equilibrios anteriores. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quede en el tintero? Profe, Sí. o sea, una sola, para justificar si no está en condiciones estándar, solamente nos valemos de los, o sea, para saber si cumple o no las condiciones estándar, nos fijamos en los valores de los estados de reducción y cómo está la fórmula de la pila. En el ejercicio, Exactamente, exactamente. Buscamos la notación de la pila y si en la notación de la pila vemos que no está el 1 molar, ¿sí? Y hay otros valores de concentraciones, entonces eso es suficiente para decir que no se encuentra en condiciones estándar. ¿Sí? Y por lo tanto, al no estar en condiciones estándar, hay que averiguar de otra forma el valor del delta E o el delta G. Primero se averigua el estándar sí o sí, porque vos viste que, o ustedes vieron que en la ecuación de Nernst nos pide el valor estándar. ¿No? sí, Entonces sí. calculamos primero el valor estándar y una vez que tenemos ese valor estándar ya podemos buscar en condiciones no estándar. Bueno, profe. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Profe, Sí, Georgina. en el número de moles, Sí. directamente ponemos 2, agregamos las unidades. En realidad sí deberían poner unidades, pero no lo agreguen porque después todo esto hay como formas ¿cómo se llama? De simplificarlo, digamos, entonces directamente no le agreguen la unidad ahí. Pero para este caso nada más, ¿no? Porque en realidad ese número de moles que está acá, o esa unidad, ustedes saben que Q no tiene unidades, porque acá hay una simplificación entre ellos, pero también se simplifica con el número de N. ¿No? Entre molaridad, litros, volúmenes, bueno, toda una historia. Entonces directamente no le pongan el valor de N. O sea, la unidad de N, pongan el valor solo. Para esta otra sí le ponen, porque acá el 2 el mol se simplifica con este. ¿Y por qué coulombs con voltio dan joules? Si me queda coulomb, mol y voltio, me da cualquier cosa, menos joules. Ahí me olvidé de poner el mol. Acá sí o sí va. Mol. Entonces así, ahí lo podemos simplificar. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, dejamos entonces de compartir.
Bueno, chicos, esa es la historia por hoy día, ¿sí? Esta fue nuestra última clase teórica, sí, che. Nuestra última clase práctica. Y nos queda la semana que viene no, el día sábado a las 3 de la tarde, el parcial. Así que durante la semana ya nos vamos a estar comunicando. Yo particularmente me voy a estar comunicando con ustedes por el grupo, comentándoles si es que hay temas de los que ya rindieron en los coloquios anteriores, que tienen que volver a rendir ahora, y si no, cuáles son los temas en total que tienen que rendir para el sábado. Así que bueno, eso, estudien la teoría, estudien la práctica, ustedes tienen ya las cosas, las herramientas, así que bueno, a fijarse eso y cualquier cosa que necesiten, consulten por favor, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, un gusto haberlos escuchado, leído, y nos estamos encontrando entonces el próximo sábado a las 3 de la tarde, ¿sí? Bueno, profe. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, Igualmente, profe. profe. Adiós.